Tuvimos bastante suerte con los especímenes en Bolton, mucha más que en Arkham. No llevábamos instalados ni una semana cuando conseguimos una víctima de accidente la misma noche de su entierro, e hicimos que abriera los ojos con una expresión asombrosamente racional. Episodio 3 de Herbert West Reanimador, narrado con voz humana, la mía, dramatizado, sin inteligencia artificial. Como debe ser. Si no has escuchado el episodio 1 y el episodio 2, con esta serie no ocurre nada, porque son episodios autoconclusivos. Te dejaré los enlaces en la descripción. Una advertencia: todos sabemos que H.P. Lovecraft era como era, tenía las manías, que tenía las fobias y las filias. Bueno, filias quizá no tuviese muchas, pero fobias desde luego las tenía todas. Y aquí vamos a ver reflejadas una de ellas. Dicho esto, os dejo ya con el episodio 3. Suscríbete si aún no lo has hecho para no perderte el resto cuando lleguen. Herbert West Reanimador. Un relato por entregas escrito por H.P. Lovecraft. Episodio 3. 6 disparos a medianoche. No es habitual disparar las 6 balas de un revólver, cuando en principio con una sola bastaría. Pero muchas cosas en la vida de Herbert West no eran habituales. No sucede, por ejemplo, con frecuencia, que un joven médico al salir de la universidad se vea obligado a ocultar los principios que guían la elección de su casa y de su consulta. Sin embargo, ese fue el caso de Herbert West. Cuando tanto él como yo obtuvimos nuestros títulos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Miskatonic y tratamos de aliviar nuestra pobreza estableciéndonos como médicos generalistas, tuvimos mucho cuidado de no decir que habíamos elegido nuestra casa por su ubicación aislada y su proximidad al cementerio de indigentes. Una elección así rara vez carece de motivo, y desde luego no era nuestro caso, pues nuestras exigencias eran las derivadas de una obra a todas luces impopular. Nos mostrábamos a los demás como simples médicos, pero bajo la superficie existían propósitos de importancia mayor y terrible. Pues la única obsesión de Herbert West era la exploración de los oscuros y prohibidos dominios de lo desconocido, en los que esperaba descubrir el secreto de la vida y devolver a una animación perpetua el barro frío del cementerio. Ahora bien, tal búsqueda exige materiales extraños, entre ellos cadáveres humanos recientes. Y para mantenerse provisto de dichos materiales indispensables es preciso vivir con discreción y no demasiado lejos de un lugar de enterramiento informal. West y yo nos habíamos conocido en la universidad, y yo había sido el único en simpatizar con sus horribles experimentos. Poco a poco me había convertido en su inseparable ayudante, y ahora que habíamos finalizado los estudios teníamos que permanecer juntos. No fue fácil dar con una buena oportunidad para 2 médicos asociados, pero finalmente la influencia de la universidad nos consiguió una consulta en Bolton, una ciudad fabril cerca de Arkham, sede de la universidad. Las fábricas textiles Bolton Worsted Mills eran las más importantes del Valle del Miskatonic, y sus empleados políglotas nunca eran pacientes populares entre los médicos locales. Elegimos nuestra casa con el mayor de los cuidados, decidiéndonos al fin por una casita bastante deteriorada cerca del final de Pond Street, a 5 números del vecino más próximo, y separada del cementerio local de indigentes por una extensión de pradera atravesada por una estrecha franja del bosque bastante denso que se extendía hacia el norte. La distancia era mayor de lo que deseábamos, pero no pudimos conseguir una casa más cercana sin pasar al otro lado del campo,
completamente fuera del distrito fabril. Sin embargo, no estábamos demasiado descontentos, pues nadie se interponía entre nosotros y nuestra siniestra fuente de suministros. El trayecto era un poco largo, pero podíamos transportar nuestros silenciosos especímenes sin ser molestados. Para nuestra sorpresa, la clientela a la que atendíamos en la consulta fue abundante desde el primer momento, lo bastante abundante como para satisfacer a la mayoría de los médicos recién licenciados, y lo bastante abundante como para resultar una molestia y una carga para aquellos cuyo verdadero interés estaba en otra parte. Los obreros de la fábrica tenían inclinaciones algo turbulentas, y además de sus muchas necesidades naturales, sus frecuentes peleas y apuñalamientos nos daban mucho que hacer. Pero lo que realmente absorbía nuestras mentes era el laboratorio secreto que habíamos instalado en el sótano. El laboratorio con la mesa larga bajo las luces eléctricas, en el que de madrugada inyectábamos a menudo las diversas soluciones de West en las venas de las cosas que arrastrábamos desde el cementerio de indigentes. West experimentaba frenéticamente para encontrar algo que pusiera de nuevo en marcha los mecanismos vitales del hombre después de haber sido detenidos por eso que llamamos muerte. Pero se había topado con los obstáculos más espantosos. La solución debía componerse de manera distinta para cada tipo de paciente. Lo que servía para cobayas no servía para seres humanos, y distintos especímenes humanos requerían grandes modificaciones. Los cuerpos debían ser extraordinariamente frescos. De no ser así, la más ligera descomposición del tejido cerebral haría imposible una reanimación perfecta. De hecho, el mayor problema era conseguirlos con la frescura suficiente. West había tenido experiencias horribles durante sus investigaciones secretas en la universidad con cadáveres de dudosa antigüedad. Los resultados de una animación parcial o imperfecta eran mucho más horribles que los fracasos totales, y ambos conservábamos recuerdos espantosos de tales cosas. Desde nuestra primera sesión demoníaca en la granja abandonada de Meadow Hill, en Arkham, habíamos sentido una amenaza latente, y West, aunque en la mayoría de los aspectos era un tranquilo autómata científico de cabello rubio, ojos azules y sangre fría, confesaba a menudo una estremecedora sensación de persecución furtiva. Llegó a sentir a medias que alguien lo seguía, una ilusión psicológica de nervios alterados, aumentada por el hecho innegablemente perturbador de que al menos uno de nuestros especímenes reanimados seguía vivo. Una espantosa criatura carnívora en una celda acolchada de Sefton. Luego estaba el otro, el primero, cuyo destino exacto nunca llegamos a conocer. Tuvimos bastante suerte con los especímenes en Bolton, mucha más que en Arkham. No llevábamos instalados ni una semana cuando conseguimos una víctima de accidente la misma noche de su entierro, e hicimos que abriera los ojos con una expresión asombrosamente racional antes de que la solución fallara. Había perdido un brazo. Si hubiera sido un cuerpo perfecto, quizá habríamos tenido más éxito. Entre entonces y el enero siguiente conseguimos otros 3. Un fracaso total, un caso de marcado movimiento muscular y una cosa bastante estremecedora. Se levantó por sí sola y emitió un horrible sonido. Después vino un periodo de mala suerte. Disminuyeron los entierros, y los que se producían eran de especímenes demasiado enfermos o demasiado mutilados para servir. Llevábamos un registro de todas las muertes y de sus circunstancias, con sistemático cuidado. Una noche de marzo, sin embargo, obtuvimos inesperadamente un espécimen que no procedía del cementerio de indigentes. En Bolton, el puritanismo dominante había prohibido el deporte del boxeo, con el resultado habitual.
Los combates clandestinos y mal organizados entre los obreros de la fábrica eran frecuentes, y en ocasiones se importaba talento profesional de baja categoría. Aquella noche de finales de invierno había habido uno de los combates, con resultados desastrosos a todas luces, pues 2 tímidos polacos acudieron a nosotros y en susurros incoherentes nos suplicaron que atendiéramos un caso muy secreto y desesperado. Los seguimos hasta un granero abandonado, donde los restos de una multitud de extranjeros asustados observaban una silenciosa forma negra en el suelo. El combate había sido entre Kid O'Brien, un muchacho torpe y ahora tembloroso, con una nariz ganchuda muy poco irlandesa, y Buck Robinson, el humo de Harlem. El negro había sido noqueado y un instante de examen nos mostró que seguiría así, de forma indefinida. Era una cosa repugnante, semejante a un gorila, con brazos anormalmente largos que no podía evitar llamar patas delanteras, y un rostro que evocaba pensamientos de indecibles secretos del Congo y de tambores resonando bajo una luna espectral. El cuerpo debía de haber parecido aún peor en vida, pero el mundo contiene muchas cosas feas y desagradables. El miedo se había apoderado de toda aquella multitud miserable, porque no sabían qué exigiría de ellos la ley si el asunto no se silenciaba, y se mostraron agradecidos cuando West, pese a mis involuntarios estremecimientos, se ofreció a deshacerse discretamente de aquello, con un propósito que yo conocía demasiado bien. Había una brillante luz de luna sobre el paisaje sin nieve, pero vestimos aquella cosa y la llevamos entre los dos hasta casa por las calles desiertas y los prados, tal como habíamos llevado otra cosa semejante una horrible noche en Arkham. Nos acercamos a la casa desde el campo trasero. Introdujimos el espécimen por la puerta de atrás y lo bajamos por las escaleras del sótano, y lo preparamos para el experimento habitual. Nuestro miedo a la policía era considerable, aunque habíamos calculado nuestro trayecto para evitar al solitario agente que patrullaba aquella zona. El resultado fue cansinamente anticlimático. Por espantoso que pareciera nuestro premio, no respondió en absoluto a ninguna de las soluciones que inyectamos en su brazo negro. Soluciones preparadas únicamente a partir de la experiencia con especímenes blancos. Así que, a medida que la hora se acercaba peligrosamente al amanecer, hicimos lo que habíamos hecho con los demás. Arrastramos aquella cosa a través de los prados hasta la franja de bosque cercana al cementerio de indigentes y la enterramos allí en la mejor clase de tumba que el suelo helado permitía. No era muy profunda, pero era tan buena como la del espécimen anterior. La cosa que se había levantado sola y había emitido un sonido. A la luz de nuestras linternas oscuras, la cubrimos cuidadosamente con hojas y sarmientos muertos, bastante seguros de que la policía jamás la encontraría en un bosque tan sombrío y espeso. Al día siguiente me sentía cada vez más inquieto por la policía, pues un paciente trajo rumores de una pelea sospechosa y una muerte. West tenía aún otra fuente de preocupación, porque aquella tarde había sido llamado para atender un caso que terminó de manera muy amenazadora. Una mujer italiana había caído en la histeria tras la desaparición de su hijo, un niño de 5 años que se había alejado temprano por la mañana y no había regresado para la comida, y había desarrollado síntomas muy alarmantes, teniendo en cuenta su corazón siempre débil. Era una histeria muy absurda, porque el niño ya se había escapado otras veces. Pero los campesinos italianos son extremadamente supersticiosos, y aquella mujer parecía tan atormentada por los presagios como por los hechos. Hacia las 7 de la tarde murió, y su frenético marido montó una escena espantosa en sus esfuerzos por matar a West, a quien culpaba de no haber salvado la vida de su esposa. Sus amigos lo sujetaron cuando sacó un estilete, pero West se marchó en medio de sus gritos inhumanos, maldiciones y juramentos de venganza. En su última desgracia, aquel hombre parecía haber olvidado a su hijo, que seguía desaparecido a medida que avanzaba la noche.
Se habló de organizar una búsqueda en el bosque, pero la mayoría de los amigos de la familia estaban ocupados con la mujer fallecida y con el hombre que gritaba. En conjunto, la tensión nerviosa de West debía de ser tremenda. Tanto los pensamientos sobre la policía como sobre el italiano enloquecido pesaban mucho sobre él. Nos retiramos hacia las 11, pero yo no dormí bien. Bolton tenía una fuerza policial sorprendentemente buena para una ciudad tan pequeña y no podía evitar temer el desastre que se produciría si alguna vez llegaba a descubrirse el asunto de la noche anterior. Podría significar el fin de todo nuestro trabajo local y quizá prisión para West y para mí. No me gustaban aquellos rumores de peleas. Después de que el reloj diera las 3, la luna brilló en mis ojos, pero me di la vuelta sin levantarme para bajar la persiana. Entonces fue cuando llegó el persistente golpeteo en la puerta trasera. Permanecí inmóvil y algo aturdido, pero no tardé en oír los golpes de West en mi puerta. Llevaba bata y zapatillas y tenía en las manos un revólver y una linterna eléctrica. Por el revólver comprendí que pensaba más en el italiano enloquecido que en la policía. «Será mejor que vayamos los dos», susurró. «De todos modos, no nos conviene no abrir, y puede ser un paciente. Sería propio de uno de esos idiotas intentar colarse por la puerta de atrás». Así que ambos bajamos las escaleras de puntillas, con un miedo en parte justificado y en parte nacido del alma de esas extrañas horas nocturnas. El golpeteo continuaba, haciéndose algo más fuerte. Cuando llegamos a la puerta, descorrí con cautela el cerrojo y la abrí de golpe. Y cuando la luz de la luna cayó sobre la figura recortada allí, West hizo algo muy extraño. A pesar del evidente peligro de llamar la atención y atraer sobre nuestras cabezas la temida investigación policial, cosa que al final fue evitada gracias al relativo aislamiento de nuestra casa, mi amigo vació de pronto, excitado e innecesariamente, las 6 recámaras de su revólver sobre el visitante nocturno. Porque aquel visitante no era ni italiano ni policía. Alzándose horriblemente contra la luna espectral, había una gigantesca cosa deforme, imposible de imaginar salvo en pesadillas. Una aparición negra como la tinta, de ojos vidriosos casi a 4 patas, cubierta de trozos de moho, hojas y enredaderas, sucia de sangre reseca, y que llevaba entre sus brillantes dientes un objeto cilíndrico, blanco como la nieve, terrible, rematado en una mano diminuta.